La batalla de Alarcos, que en ese momento el castillo era cristiano, 1195 lo perdemos. Y ahí empieza un poco el problema y la ventaja de Ciudad Real. En la batalla de Alarcos. En la batalla de Alarcos, vamos a ver. Esa es la semilla de la creación de Ciudad Real, de nuestra ciudad actual. ¿Por qué? Porque Alarcos es el asentamiento más importante y la gente se va. O sea, hubo muchas muertes, un desastre, tal. ¿Qué ocurre? La gente no quería volver a la villa, o sea, no querían volver a Alarcos porque les daba miedo. Tener en cuenta que antes había muchos prejuicios, mucho miedo, mucha rumorología de que todo esto trae mala suerte, vivir rodeado entre muertos, porque prácticamente fueron enterrados por la propia tierra, algunos enterrados y otros que estaban en el campo de batalla, en la zona de Alarcos, que cuando subís arriba en el cerro se ve otras lomas enfrente que es donde atacaban los árabes. Por donde pasaba, desde Toledo hasta el sur de España, estaba gobernada por las órdenes militares. O sea, el rey no pintaba nada y era el rey de Castilla. Y dice, bueno, pues tendremos que hacer algo. ¿Qué se le ocurre? Montar unas villas en zonas estratégicas para recuperar esa zona y ser territorio real. Es decir, que realmente los impuestos sean reales y sean protegidos por el rey. Y así, en 1255 es cuando se da la Carta a Puebla a unos pobladores castellanos. Castellanos viejos son aquellos que venían de la antigua Castilla, es decir, de León, de Valencia, de Salamanca, que viajaron al sur con la promesa de esta Carta a Puebla de tener tierras y tener también casa para poder vivir y construir y sembrar y tal. Entonces mucha gente, los pobladores de Ciudad Real son castellanos viejos. Bueno, pues es que el rey Juan II de Castilla estaba secuestrado en un castillo, que curiosamente se llama ¿por dónde lo tengo por aquí? San Martín de Montalbán en Toledo, que se dice pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los castellanos que había aquí de la corte dicen, vamos a salvar al rey. Y 1500 ciudadanos viajan hasta este castillo a salvar al rey. Y dice, ay, qué buena gente, que me han salvado. Entonces, desde ese momento, el rey Juan II de Castilla nos otorga el título de ciudad. Y le dice, que está muy espléndido el rey, pues te voy a dar unas tierras de España, hombre. Y le dio a este señor Villarreal, Madrid y Andújar. O sea que durante ese tiempo no pertenecimos a Castilla, sino a un tío que venía de Armenia. O sea que fijaros que tenemos una cultura bastante variada, ¿no? Y aquí dejo una cosa para el siguiente programa. Nos dan algo que es muy curioso y que pudo ser muy importante, que es la Real Chancillería de Castilla. Volvemos a nuestro espacio de historia con Ciudad Real Histórica y con Manuel José Carpintero. Nos quedamos haciendo un repaso a nuestros orígenes. Nos contaba que los Reyes Católicos nos hicieron 2 regalos. Manuel, bueno, regalos, uno envenenado casi, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, regalos podían tomarse como regalos porque hacían en la ciudad más grande, ¿no? Comentamos en el anterior programa que los Reyes Católicos nos utilizaron, entre comillas, como puente hacia la Reconquista, ¿no? Porque éramos la ciudad que pretendía Alfonso X se convirtiera en el centro de la Castilla que estaba buscando una reconquista. Y claro, nos colocó las 2 instituciones que en ese momento más se necesitaban. Una era el control religioso, nunca mejor dicho, los Reyes Católicos eran defensores a ultranza de la religión católica y sobre todo eran la gente que les rodeaba los que le hicieron más a la reina Isabel, que hiciera más hincapié en este tipo de incisos a la hora de poner nuevas leyes y perseguir a los impuros y a los herejes, ¿no? Y entonces nos atribuyó el honor de ser la primera ciudad que iba a ser la sede de la Santa Hermandad, la famosa Santa Hermandad Vieja, que ya se utilizaba en Castilla en otros términos, pero que se generalizó para perseguir a los herejes, a la brujería, todo aquello que tuviera que estar en contra de la religión católica. Y tuvimos la buena o mala suerte de ser la primera en España. O sea, si en algo ha sido pionero Ciudad Real, también ha sido en eso, ¿no? En eso, sí. No muy bueno, pero sí. Y lo otro, que empezaba por Real y Chancillería, pero hasta ahí nos quedamos igual. Es la Real Audiencia y Chancillería de Castilla, es decir, para que nos hagamos una idea, hay cortes, ¿no? Lo que se necesitaba en aquella época, igual que en Aragón, que había unas cortes muy importantes donde el pueblo también se representaba a través de los nobles, Castilla también utilizó este sistema. Entonces, la Chancillería se utilizó como unas cortes de todos los pueblos de Castilla. En este caso, cuando nos la otorgaron a Ciudad Real,
se dividió en dos, curiosamente, se dividió en los que estaban al norte del Tajo y los que estaban al sur del Tajo. Los que estaban al norte del Tajo, a los castellanos que estaban al norte del Tajo, dependían de la Chancillería de Valladolid, que si recordáis o conocéis la historia, Valladolid ha sido uno de los centros más importantes de España, siendo incluso capital del reino, ¿no? No solamente de Castilla, sino luego de la unificación de toda España. Y viendo todo el avance que estaba teniendo la Reconquista hacia el sur, los reyes católicos se vieron obligados a poner otro centro importante de leyes, sobre todo de control, porque lo que es muy difícil de entender ahora, que tenemos una facilidad tremenda de poder tener toda la información al segundo, pensad que en aquella época las distancias eran enormes para recorrerlas al día y poder afrontar un problema sobre todo de fronteras, en el tema de la frontera con el mundo árabe. Pues se decidió que al sur del Tajo la ciudad que iba a albergar esta Real Audiencia y Chancillería de Castilla fuera Ciudad Real, pero breve. Que duró poco. Duró poquísimo. Mirar, la Real Chancillería nos la dieron en 1494, empieza a funcionar más o menos de aquella manera, pero es que resulta que en 1492 nuestros amigos los Reyes Católicos conquistan Granada. Entonces, claro, ven Granada y se quedan fascinados con la ciudad. ¿Dónde coloco esa corte, esa que me está siguiendo durante el avance de las tropas castellanas hacia el sur? Pues en Granada. Entonces se crea un decreto nuevo y nos quitan estas cortes y se las llevan a Granada. Entonces, ¿cuándo nos la dieron? En 1494, justo 2 años después de la conquista de América, pero claro, viendo cómo estaba la cosa, dijeron, no, nos quedamos en Granada, que es muy bonito, tiene unas vistas, tiene montaña, tiene playa, en fin, todo. Entonces, Granada nos quitó ese privilegio que en ese momento sí hizo que la ciudad creciera. Porque pensad una cosa, lo que hace la corte en aquella época, lo que hace la corte en la Edad Media es que le sigue mucha gente. Donde va la corte hay dinero, y donde hay dinero se compra, y donde se compra hay mercaderes, y donde hay mercaderes hay negocio. Por lo tanto, la ciudad crece. Las grandes villas, en las grandes ciudades en Castilla, en las grandes ciudades en Aragón, y sobre todo en la costa, por eso en las costas españolas tenemos grandes ciudades, como Valencia, Barcelona, Cartagena incluso, consiguieron tener esa gran cantidad de población, no solamente por la cantidad de gente que llevaban los barcos en el comercio, sino también porque movían a mucha corte que navegaba a otros lugares que les llevaban a otros territorios que pertenecían también a Castilla y Aragón. Entonces perdimos ese privilegio que nos podía haber convertido en una de las ciudades más grandes o más importantes de España. A lo mejor estamos mejor así. Nunca se sabe. Más Ya no lo vamos a saber. Estamos más tranquilicos. Entonces, en resumen, ¿cuánto tiempo fuimos? 5 años solo. 5 añitos. 5 años solo, que sí permitió que la ciudad en ese momento creciera un poco más, pero todo ese aporte de energía a la hora de crecimiento hizo que esa gente también emigrase, entre comillas, hacia Granada y sobre todo hacia el sur. Entonces Ciudad Real se convirtió en lo que ha sido hasta ahora una ciudad de paso, entre Castilla y Andalucía. ¿Sabíamos dónde estaba ubicada, más o menos? No, porque sí sabemos que la Inquisición estaba situada justo donde está Hacienda, el edificio de Hacienda, que ahí estaba una especie de cárcel de la hermandad, y de hecho, por eso la puerta de San Pedro que mira hacia Hacienda se llama la Puerta del Perdón, porque ahí es donde algunos de los reos que se les perdonaba, sobre todo en la época de Navidad, se asomaban a esa puerta a pedir perdón a Dios, ¿no? En ese gesto que les permitía ser libres a partir de ese momento. Bueno, entonces nos quedamos un poco como a medias, ¿no? Nos quedamos un poco ahí, pero yo quería que la gente no se quedase así tan sosa y tal. Qué pena, fíjate lo que Fíjate, hemos sido. lo que podíamos haber sido. Lo que podíamos haber sido, hermosa, esas cosas que se dicen. Pues podía haber sido mucho, pero no hemos sido tan mal. Lo que pasa es que luego tenemos una memoria muy selectiva. Aquí en Ciudad Real hay un personaje que me encanta de Ciudad Real que se llama Andrés Mejía, que se ha encargado de hacer recopilación de la gente que viajó a América, sobre todo en la época de la conquista. Estamos hablando de 1494, 1500, que es la época en que hemos perdido la Chancillería. Bueno, pues aquí quedó también gente de la corte. Y gracias a esa gente que quedó aquí aparece un personaje que ya le dedicaremos un programa, que es Diego de Mazariegos, el ciudadaleño que marcha a América con Hernán Cortés, que conquista México, y que además él es el que funda el Ciudad Real de México, o varios ciudades reales. Ahí lo dejo en el aire para que no me cargue el programa. Pero sí es cierto que esa semillita que se fue poniendo poco a poco de traer a grandes personas, a gente noble a la ciudad, hizo que se quedara una serie de personajes que a la larga sí dieron valor a Ciudad Real. Lo que pasa es que es cierto que mucha gente, no sé si conocéis el término de indianos, sobre todo en Cantabria se utiliza mucho. Los indianos eran aquellos personas que viajaban a América
pero luego volvían con su riqueza, no se establecían en América. Muchos manchegos fueron a América y se quedaron en América, no volvieron. Entonces estos indianos llegaban, hacían las Américas, la famosa frase de hacer las Américas, y regresaban con la gran cantidad de oro, joyas o sobre todo de poder adquisitivo que les permitía hacer grandes caseríos, a comprar tierras, a cultivar, incluso a hacer fábricas. ¿Qué ocurre? Pues que aquí esta gente no vino, no tuvimos casi indianos. No es una ciudad donde puedes ver casas coloniales de gente que ha venido con todo ese dinero y ha generado una gran casa, una gran casona, como pasa por ejemplo en Santander. Vosotros ves por Santander, incluso en Cádiz, que también se ve mucho, porque Cádiz era realmente la puerta de América, se ven un montón de casas que eran de esta gente que volvía de América a vivir en su tierra de origen, ¿no? Pero bueno, estos personajes también nos dan vida. Diego de Mazariegos, Fray Antonio Ciudad Real, que ya lo comenté el otro día, que era un fraile que también viajó. Es decir, nosotros aportamos gente belicosa en ese sentido, es decir, soldados, caballeros, tal, pero también mucha gente religiosa, puesto que Ciudad Real es también un centro muy importante de órdenes religiosas y todo desde el punto de vista católico, ¿no? Muchos monjes viajaron a América también a evangelizar, que era lo que los reyes católicos en su origen y luego el resto de los reyes pretendían hacer con los indígenas de América. Entonces vamos a abrir un especial de todas las personas importantes de aquí, ¿no? Sí, me gustaría, igual que estamos haciendo este programa y en el que viene haremos una especie de resumen general de todo lo que ha habido para que la gente se centre y diga, pues mira, qué cosa más curiosa y tal. Sí me gustaría que luego más adelante, si la gente también lo requiere a través de la página web, ya sabéis que ya doy las gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha preguntado dudas, que sepáis que las vamos a resolver y las vamos a decir aquí, pero no las vamos a desvelar hasta que no sea el programa que sea específico. Pero sí queremos hacer un programa sobre todo el tema de América, de cómo influyó gente de Ciudad Real en América, o, ahora lo veréis después, cómo la ciudad no está aislada de lo que ocurre en la historia de España, cómo personajes muy importantes de la historia de España nos han visitado y han estado aquí en Ciudad Real. Recordamos el correo ciudadrealhistoria@hotmail.com. Eso es. Que bueno, recordad que cada dos miércoles, para que le dé tiempo a estudiar a Manuel, hablaremos un poco de todo esto de nuestra historia, que nos pueden preguntar nombres de calles, lo que quieran, monumentos, qué pasó aquí. Que lo que no sepa yo, habrá gente en Ciudad Real, que por cierto, doy las gracias, que hay gente, que no penséis que somos dos locos, que hay mucha gente en Ciudad Real que le gusta la historia y hay páginas como El Sayón, que es un blog que está fenomenal, con gente que está siempre poniendo un post de historia, o Historia Ciudad Real, que es otra página, en fin, o las páginas de Facebook de imágenes antiguas de Ciudad Real y tal. Esas páginas ayudan a la gente que somos un poco inquietas en que si tenemos alguna idea de algo, por lo menos profundizar, que siempre nos faltará algo de información y es bueno completarla con la gente que ha estado investigando sobre ello, ¿no? Entonces animo aquí a la gente que hace estas páginas a que sigan en ello, que les hacemos caso, que a la gente que nos gusta la historia seguimos este tipo de páginas. Y la verdad que yo conozco a mucha gente que a lo mejor no estaba muy metida en el tema de la historia, pero la verdad de tu ciudad siempre se interesa más. La Inquisición sí se quedó, ¿no? La Inquisición se queda, pero viaja también. Es decir, se queda como una sede. Eso sí, eso es como a los bancos, como siempre había negocio, eso sí se queda, ¿no? Entonces la Inquisición se queda más tiempo, pero ya no con el poder de sede principal de la Santa Hermandad, sino que en todos los lugares de Castilla, en todas las ciudades importantes, se va quedando una sede, una sucursal de bancos, recogiendo a todos los malos para ajusticiarlos. Entonces, ahí sí es cierto que, por ejemplo, seguro que os suena la ermita de la Polachuela, pues ahí es donde se ajusticiaba por parte de la Santa Hermandad a la mayor parte de la gente, incluso en la calle de la Mata, que de ahí lo de la Puerta de la Mata, pues ese nombre tiene un sentido un poco relacionado con la muerte, que ya explicaremos también el tema de las puertas y dónde se ajusticiaba la gente también en la ciudad y tal. Pero un dato curioso, estábamos hablando entre 1490 y 1500, ¿no? Pues en 1508, fijaros cómo estamos ahora de sequía, que no llueve nada, hubo una inundación tremenda en Ciudad Real, pero exagerada, o sea, en las casas destrozadas, toda la ciudad. Hay crónicas que dicen que nunca se había visto tanta agua del Guadiana dentro de la ciudad, ¿no? Porque sabéis que Ciudad Real en un principio surge aquí como el Pozuelo de Don Gil, como hablábamos, pero también por su proximidad al Guadiana, ¿no? Siempre las grandes ciudades tienen cerca un gran río y necesitábamos de eso para poder seguir viviendo. Entonces, nota curiosa, gran inundación en Ciudad Real 1508. Ahora no tenemos ni una gotica de agua. ¿Y hasta aquí?
Y ya Pues está. nos Aquí, quedamos si queréis, ahí inquietos. nos quedamos aquí y para el próximo os voy a decir algo curioso. Yo oía la radio con mi padre para escuchar los partidos del manchego, aquellos tiempos. Y Diego González Ayllón siempre decía una frase que se me quedaba a mí de chiquitillo, que era Ciudad Real, capital de la Mancha y de los manchegos. Bueno, pues eso de capital de la Mancha, ¿por qué y cuándo? Ciudad Real, capital de la Mancha. Eso es. En el próximo programa. Gracias, Manuel. De nada.